Muy buenos días, querido público, soy Silvana Núñez Reyes y antes de empezar con este esplendoroso video, mencionaré esta frase: el tungsteno es más que un metal, es la herida abierta de un pueblo que en su dolor encuentra la fuerza para poder exigir justicia de Aldana. De igual forma, la frase en inglés: Vallejo turns the grotesque into a resource to the news exploitation in the weakened resistance de López. El tema que compartiremos en el transcurso de este video es la novela El Tungsteno de César Vallejo, en donde veremos muchos aspectos relevantes como es la explotación laboral en la minería, la injusticia social y la violencia contra la mujer. Por eso mismo, sigan con nosotros. Conozcamos al autor. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, Perú, en 1892. Hijo de una familia humilde, creció en la tradición andina y el cristianismo, experiencias que marcaron profundamente su sensibilidad poética. Estudió en la Universidad de Trujillo, donde se acercó a la literatura y a la política. Publicó Los Heraldos Negros en 1919 y Trilce en 1922, obras que revolucionaron la poesía en lengua española. Su compromiso social lo llevó a escribir la novela El Tungsteno, donde denunció la explotación minera y la injusticia contra los pueblos indígenas. En 1923 viajó a París, donde vivió en condiciones difíciles, pero se convirtió en una figura central de la vanguardia literaria y del pensamiento socialista. Vallejo murió en 1938 en París, dejando una obra que combina dolor, esperanza y solidaridad. Hoy es considerado uno de los poetas más grandes de la lengua española, un escritor que nos recuerda que incluso en medio del sufrimiento, la dignidad y la justicia siempre deben ser defendidas. En el cuento El Tungsteno, escrito por César Vallejo en 1931, se desarrolla en un contexto marcado por la explotación minera en el Perú, especialmente en la región Quirubilca, donde empresas extranjeras se enriquecen a costa del sufrimiento de los trabajadores y las comunidades indígenas. La obra refleja como una llegada de la compañía norteamericana llamada Mining Society transforma la vida de los pobladores imponiendo condiciones laborales inhumanas, generando desigualdad social. Esto, en relación con la realidad peruana, vendría a ser la explotación minera real, ya que en la Sierra Central y en el sur del Perú las empresas extranjeras impusieron sistemas de trabajos abusivos, con salarios bajos, condiciones insalubres, racismo estructural, tales como en la novela. Los indígenas eran vistos como mano de obra barata y desechable. Otro punto vendría a ser la corrupción, ya la corrupción y la complicidad laboral. Funcionarios y comerciantes peruanos colaboraron con empresas extranjeras y se beneficiaban, ¿no?, con la explotación de la población. Otro, serían los movimientos sociales. La indignación frente a estas injusticias alimentó la organización sindical y a las luchas políticas de la época. El argumento central muestra cómo la crudeza de la explotación laboral, o sea, la corrupción de las autoridades locales y la violencia ejercida contra las mujeres, quienes son víctimas de los abusos, ¿no?, y la marginación. Vallejo denuncia la injusticia y la deshumanización que sufren los más vulnerables, convirtiéndose en un relato, en un grito, en una promesa contra la opresión y en defensa de la dignidad humana. Y bajo este contexto nos permite comprender que El Tungsteno no es solo una narración literaria, sino también un testimonio social y político, que conecta directamente con el objetivo de desarrollo sostenible 16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Soy Valeria Valer de las Casas y les voy a narrar las escenas de desigualdad, discriminación, abuso, poder o injusticia que se dan en El Tungsteno. Se da el crimen en el bazar de José Marino,
que es una múltiple violación a Graciela. Los excesos dados en el bazar se extienden fuera de este y Cucho es agredido física y verbalmente por Marino a raíz de la interrupción de los atroces actos cometidos por intentar vender láudano a Chana, quien golpeada expresa disgusto. Luego asesinan a Graciela, cuya muerte es clasificada como natural por el Mr. Tyke. Otra escena es cuando los hermanos Marino abusan de Laura casi de forma simultánea, dejándola embarazada y sin saber quién es el padre. Antes de ello, se relata cómo ellos lograron ascender socialmente, mediante favores y artimañas hacia las autoridades de Colca. Finalmente, otra escena sería cuando los Horas son clasificados como indios brutos y salvajes, en medio de la contratación de peones, viéndose imposibilitados de servir por morir de forma veloz en medio de máquinas. Desarrollo Sostenible 16. Paz, justicia e instituciones sólidas, ya que en la obra se representan situaciones de abuso de poder, corrupción y vulneración de los derechos humanos que siguen siendo una problemática vigente en nuestra realidad. La conexión con el ODS 16 es directa, pues este objetivo busca garantizar el acceso a la justicia, fortalecer las instituciones y promover sociedades pacíficas e inclusivas. En el libro, Vallejo denuncia un sistema injusto donde los intereses económicos de las empresas mineras se imponen sobre la dignidad humana, mostrando explotación laboral, discriminación y violencia, especialmente contra los sectores más vulnerables. En la actualidad, esta misma problemática continúa afectando a diversas comunidades mineras del Perú. En regiones como La Libertad, los pobladores denuncian contaminación ambiental, abusos laborales, largas jornadas de trabajo y salarios que no corresponden al riesgo que enfrentan. Además, se registran casos de violencia contra las mujeres y amenazas contra líderes comunales que exigen mejores condiciones de vida. Esta situación evidencia que a pesar del paso del tiempo persisten prácticas como la corrupción y la impunidad. Las instituciones encargadas de proteger los derechos ciudadanos muchas veces actúan con lentitud o indiferencia, lo que permite que estos abusos se repitan. Por ello, analizar en su seno a la luz del ODS 16 permite comprender que la justicia social sigue siendo una tarea pendiente. Este objetivo no es solo una meta internacional, sino una responsabilidad colectiva para construir un país con mayor equidad, respeto y dignidad para todos. Considerando en frío, imparcialmente, que el hombre es triste, dócil y sin embargo se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días, que es lóbrego mamífero y se peina, considerando que el hombre procede suavemente del trabajo. Y repercute jefe, suena subordinado, que el diagrama del tiempo es constante diorama en sus medallas, y a medio abril sus ojos estudiaron, desde lejanos tiempos, su fórmula famélica de masa, comprendiendo sin esfuerzo que el hombre se queda a veces pensando, como queriendo llorar, y sujeto a atenderse como objeto, se hace buen carpintero, suda, mata y luego canta, almuerza, se abotona, considerando también que el hombre es en verdad un animal, y no obstante, me da con su tristeza en la cabeza, examinando en fin sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación, al temerar su día atroz, borrándolo, comprendiéndolo, que él sabe que lo quiero, que lo odio con afecto, y me es en suma indiferencia. Considerando sus documentos generales y mirándolo con lentes aquel certificado que prueba que nació como pequeñito, le hago una seña. Viene y le doy un abrazo, emocionado. ¿Qué más da? Emocionado. Comenzando con la infografía, la novela En tu seno fue publicada en 1961, en donde Vallejo hace una clara denuncia de lo que ocurrió en ese entonces y de las problemáticas que hoy en la actualidad aún siguen vigentes, como es la injusticia social, la violencia contra la mujer y la explotación laboral en la minería. Estas problemáticas siguen afectando a la sociedad, principalmente a las personas que son más vulnerables, dando así Vallejo una dura crítica a la sociedad, a esas personas que se creen que están por encima de los demás,
pero lo que lamentaba más Vallejo era de que estas personas den una mirada al costado y no miren la realidad que se vive diariamente, tanto sea por conveniencia o solamente por miedo. Por lo que esta novela solo es una más de muchas obras que tiene Vallejo, en donde pues hace un llamado al cambio. Es por eso mismo que, Vallejo, a pesar de que hayan pasado muchas situaciones, él nunca ha perdido la fe en la humanidad y siempre ha mostrado solidaridad ante ello. Es por eso mismo que nosotros como estudiantes debemos seguir con esos procesos y poder hacer un cambio. Siguiendo con la historieta, la cual está titulada Colacho Hermanos, el mecanismo de la injusticia, la cual está basada en la obra de César Vallejo. Como personaje principal en esta historieta tenemos a Valeria, quien es una estudiante que comienza a narrar lo que observa en todo su entorno, que son diferentes problemáticas como es la corrupción y la injusticia social, temas que hoy en día siguen vigentes y que se relacionan también con la novela El Tungsteno, principalmente la injusticia social por medio del comisario Baldassare. Valeria observa cómo los jueces son comprados por dineros y de que ve que a ellos les da igual si es que esa persona hizo daño o no a los demás. Ella ve esa gran corrupción que hay dentro de todo este sistema que debería defender a la población, y es por eso mismo que todos nosotros perdemos la confianza en estas instituciones, por lo cual también podemos ver que no se cumple la ODS 16. Es por eso, como ella dice, cuando la ley no se cumple, las instituciones fallan, el poder del dinero destruye la justicia y la voz del dinero gana. Pero a pesar de todo ello, Valeria aún no pierde la fe en la humanidad como Vallejo, porque aún cree en esas pocas personas que tratan de cambiar, y es por eso mismo que así como Valeria es estudiante y comienza por ella misma a hacer todos estos cambios, ¿por qué nosotros como estudiantes no podemos hacerlo? Es por eso mismo que a través de esta historieta hacemos un llamado también a poder dar un paso más y poder hacer estos cambios, ¿no? Que se vea esta justicia y solidaridad como Vallejo ha ido promoviendo siempre por cada una de sus obras. Para terminar, vimos aspectos sobre el tungsteno que son importantes de abordar, sobre temas tan delicados como la explotación laboral hasta el abuso sexual. Se hizo un pequeño recorrido en la vida del autor César Vallejo, rescatando entre sus obras maestras a Trilce, siempre haciendo mención que Vallejo luchaba por una vida más justa, igualitaria y humanitaria. Luego se hizo la contextualización de la obra El Tungsteno, dando pistas clave de su desarrollo. A modo de resumen, se narra cómo es impactante en el tema de las explotaciones. Por consiguiente, se armó una recapitulación de escenas clave de la obra El Tungsteno, donde se puede apreciar la violencia hacia la mujer, abuso de poder, corrupción, entre otros escándalos morales graves. Además, se logró llegar a una comparativa entre la obra y casos reales de corrupción en la actualidad. Sin embargo, se puso énfasis en el ODS 16. Una reflexión muy importante a mencionar sería la siguiente: la riqueza que nace del oro de unos es una riqueza manchada de sangre y sufrimiento. Muchas gracias. Me muero de inmensa tristeza, mientras que tú vives en medio de halagos, corazón de piedra. Recuerda que ambos fuimos pobres cuando nuestras almas se amaban de verdad. Recuerda que ambos fuimos pobres cuando nuestras almas se amaban de verdad. Mi suerte no tiene remedio, mientras